Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el enorme placer y honor de tener con nosotros a Michelle y a Pablo Sender. Ellos, ahora les voy a leer un poquito breve el currículum. Hoy van a dar una charla sobre el poder de la atención. El doctor Pablo Sender se unió a la Sociedad Teosófica en Argentina en 1996. También es doctor en ciencias biológicas. Ha vivido y trabajado en la sede internacional de la Sociedad Teosófica en Andiar y en el Centro Nacional de la Sociedad Teosófica en América. Actualmente se encuentra en el Instituto Crotona de Teosofía en Ohio, California, donde vive con su esposa Michelle. Como orador internacional ha presentado programas y retiros en todo el mundo. Pablo, un destacado erudito teosófico, ha estudiado las enseñanzas de Blavatsky. Pablo, igual que Michelle, son oradores internacionales. Pablo ha presentado programas y retiros en todo el mundo. Ha estudiado a Blavatsky durante más de 25 años. Su formación abarca tanto teosofía como la ciencia, lo que le permite presentar enseñanzas espirituales de una manera profunda, precisa y práctica. Michelle es miembro de la Sociedad Teosófica desde 2006. Vivió y trabajó en la sede nacional de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos. Actualmente forma parte de la comunidad del Instituto Teosófico de Crotona. Es licenciada en Educación y ha impartido conferencias, clases y seminarios sobre teosofía y su aplicación práctica en la vida diaria, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Es la fundadora de Fojat Producciones, una editorial creada para compartir el poder vivo de la teosofía. Bueno, los dejo en compañía de Pablo y Michelle. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Primero, déjenme decir que es un placer estar aquí. Yo viví acá en Rosario por varios años, cuando estaba haciendo mi doctorado, hice el doctorado acá. Y bueno, esto es un poco parte de mi casa, teosóficamente hablando. Así que es una alegría estar acá de nuevo y verlos a todas las personas que conocí hace muchos años y a todos ustedes. A nuevas amistades por forjar. Lo que vamos a hacer, voy a presentar en la primera parte de esta charla, voy a presentar algunas ideas y después en la segunda parte voy a traducir a Michelle. Michelle habla español, pero muy poquito, ¿no? Para una charla. Así que yo la voy a ir traduciendo. Yo les voy a proponer algunos fundamentos sobre el tema y Michelle va a compartir algunos aspectos prácticos. La idea para esta noche es el de ver si podemos conocer algunos aspectos más profundos de quiénes somos. Porque quiénes somos o nuestro concepto sobre quiénes somos depende mucho de lo que hemos aprendido. En nuestra cultura se nos dice que somos básicamente un cuerpo, somos conscientes de nuestras emociones, así que también tenemos un aspecto emocional. También tenemos un aspecto mental. Si a ustedes les gusta la ciencia, tal vez piensen que las emociones y los pensamientos son productos secundarios de la actividad del cerebro, de nuestro cuerpo. Y en general, si tienen alguna educación religiosa, solemos tener conocimientos vagos de
bueno, hay un alma o hay algo más que el cuerpo. Pero lo que quiero proponer hoy es el examinar quiénes somos desde el punto de vista de las potencialidades que tenemos y cómo acceder a esas potencialidades. Porque yo siempre doy este ejemplo, me parece muy, muy clarificador. En general actuamos dependiendo de lo que creemos que somos. Esto parece raro, pero yo, al menos en mi camino personal, digamos, he visto que quién creemos que somos afecta mucho cómo encaramos la vida. Y nuestra cultura nos dice que somos limitados, bueno, que somos mortales, por supuesto, porque vemos nuestro cuerpo físico que es limitado, mortal, pero también nuestra cultura nos dice que necesitamos muchas cosas externas para ser feliz. Necesitamos de esto, de aquella otra cosa para poder ser felices, para poder tener una vida que tenga sentido. Y por supuesto los mandatos culturales cambian. Cuando, por ejemplo, mis padres se casaron a los 20 años, inmediatamente, un año después, me tuvieron a mí. Y hablando con mi mamá, ella me decía que, bueno, como para ella, como ella es muy, también le gusta mucho ser mamá, hay personas distintas, ¿no? Pero para ella el ser mujer no podía ser concebido sin tener hijos. Y todos ustedes conocen que eso, especialmente en la generación de mis padres, era un mandato cultural muy fuerte. Hoy hay muchas mujeres jóvenes que no sienten de ese modo. Y no se sienten que si no tienen hijos van a ser menos personas, por ejemplo. Estoy poniendo este ejemplo como cualquier otro para señalar que los mandatos culturales, lo que creemos que somos, lo que creemos que deberíamos ser, condicionan nuestra existencia. Por supuesto, con esto no estoy diciendo que una forma esté bien o la otra esté mal, sino simplemente la idea de que en la sociedad teosófica siempre buscamos de tratar de descubrir quiénes somos para poder ser libres, libres para tener la vida que creamos que es adecuada, independientemente de los condicionamientos de la época, digamos. Y por supuesto también tratamos de estimular el sentido de unidad, de compasión y demás, porque a veces lo que pasa en nuestras sociedades secularizadas es que cuando uno dice, bueno, quiero ser libre, se interpreta como quiero hacer lo que yo quiera sin que me importe cómo eso le afecta a la otra persona. Creo que hay la forma, cuando descubrimos quiénes somos verdaderamente, el ser libres va de la mano con el ser una mejor influencia para el mundo. No se contraponen. Ya vamos a ver un poco de eso. Pero bueno, la idea es que si podemos descubrir que hay algo más en nosotros que lo que generalmente aprendemos, entonces ahí aparece la posibilidad de acceder a este otro aspecto. Si no lo conocemos, ¿cómo podemos intentar acceder a algo que no conocemos, ¿no? Entonces, en general, ¿cómo encaramos la vida? En general la encaramos, digamos, desde el nivel de las acciones. Pasan cosas y actuamos, respondemos. Y esas acciones a veces son acertadas, a veces desacertadas. También son muy limitadas cuando vemos que hay, por ejemplo, tanta guerra en el mundo y uno se siente impotente. ¿Qué podemos hacer si mi acción y mi influencia es muy pequeña? Entonces, el nivel de la acción a nivel físico es un nivel de respuesta que tenemos frente a la vida, pero también existen otros niveles de respuesta. Tenemos una respuesta emocional, por ejemplo, a lo que sucede. Y dependiendo de cómo sea esa respuesta, de nuevo, puede ser apropiada o no. A veces una reacción emocional puede arruinarnos una relación o un trabajo o algo así. O una respuesta emocional correcta puede salvarle la vida a otra persona. No necesariamente físicamente, sino a nivel de como persona, como un ser humano. Entonces tenemos el nivel de las acciones, el nivel de las emociones y también tenemos, por supuesto, la mente. Cuando hay problemas,
muchas veces, a veces lo tratamos de resolver desde la emocionalidad. Y bueno, ahí, como decía, depende si la respuesta emocional es correcta, apropiada para esa circunstancia, va a ser saludable y si no, no. Pero también muchas veces usamos, por supuesto, nuestra mente para responder a los problemas de nuestra vida, del mundo. Y como sabemos, nuestra mente a veces tiene la respuesta correcta y a veces no. Fíjense, aquellos que están, digamos, vamos a ponerlo de este modo, las personas que están haciendo cosas que no están ayudando al mundo, no son las personas que no tienen educación, son las personas más educadas del planeta. Entonces tenemos un gran desarrollo mental, un gran conocimiento, y eso no nos hace ser personas más sanas, personas que encuentren una relación más profunda con nosotros mismos, con la vida, con el otro. Sabemos todo sobre ecología y sin embargo el modo en que actuamos en el mundo está produciendo lo opuesto. Entonces evidentemente el conocimiento no es suficiente, es necesario pero no es suficiente. La respuesta emocional también no es suficiente. La respuesta física también. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más en nosotros a lo que podamos acceder que sea una fuente más segura en nuestra respuesta a la vida en general? Nuestra respuesta a la relación con nosotros mismos, con el otro, con nuestra familia, la sociedad. En la mayoría de las tradiciones religiosas, espirituales, siempre está la idea de que hay una naturaleza, digámosle, espiritual en nosotros. Y que esa naturaleza espiritual tiene ciertas características que son, digámosle, no ordinarias, son extraordinarias. No las características que generalmente vemos en las personas. Cuando decimos que una persona es sabia, no es necesariamente una persona que tiene mucho conocimiento. Es una persona que sabe cómo responder a las circunstancias del modo apropiado. En principio, una persona puede ser analfabeta y tener sabiduría. ¿Qué es esa sabiduría? ¿De dónde viene esa sabiduría que es tan poco común? La idea en la tradición teosófica es que más allá de los niveles de nuestro ser físico, emocional y mental, existe otro nivel más profundo. Llamémosle la naturaleza espiritual en nosotros. La cualidad de la naturaleza espiritual en nosotros es que tiene la posibilidad de percibir las cosas como son, sin los condicionamientos mentales o sin las reacciones emocionales o sin las limitaciones físicas que uno puede tener. Limitaciones físicas, me refiero a algo físico. Si uno no ve bien, por ejemplo, los ojos no ven bien, uno no puede percibir correctamente lo que pasa. Pero emocionalmente también podemos ser miopes y mentalmente también. Entonces existe algo en nosotros que pueda percibir correctamente una situación. La idea es que sí, existe esta naturaleza espiritual en nosotros. Le podemos llamar, a veces en la tradición teosófica se le llama un conocimiento intuitivo, pero espiritual. La palabra intuición, como todas las palabras tienen muchas connotaciones. Lamentablemente las palabras no significan una sola cosa. Entonces uno tiene que ver el contexto en el que algo se usa. A veces con intuición decimos, me parece que mañana va a llover. La palabra intuición en general significa un conocimiento que nos viene no a través del razonamiento. Entonces a veces tenemos estos presentimientos de que algo va a pasar y pasa. Eso es una intuición, pero es una intuición que pertenece a lo que en la teosofía se le llama nuestra dimensión psíquica, digamos. Es una intuición psíquica. Algunos filósofos occidentales como Kant llamaba intuición a la información que viene a través de los sentidos y se nos presenta a la mente antes que la mente empiece a organizarlo y a identificarla conceptualmente. Entonces esa es una intuición sensorial, digamos. Acá estamos hablando de una intuición que viene desde la naturaleza espiritual, más allá de la mente.
Y esa naturaleza espiritual, esa intuición espiritual es la que nos permite entender que cierta acción es la correcta, incluso si nuestra mente nos dice no, no te conviene, o si nuestra mente no tiene la información necesaria para saber cuál es la respuesta correcta, o si las emociones también dicen no, eso va a ser difícil de hacer o de afrontar. Hay un conocimiento al que podemos ir accediendo que se nos presenta aunque los otros tres niveles de nuestro ser, los sentidos, las emociones y la mente, nos estén diciendo lo contrario. Pero el tema es que es difícil, no difícil, sino no estamos educados para empezar a tocar, a acceder, a despertar esa intuición espiritual. Fíjense qué pasa con cualquier habilidad. Digamos, por decir algo, en la Edad Media la mayoría de las personas no sabía matemática. Sabía lo justo para poder vender y comprar y cosas así. Y la población en general no tenía un conocimiento matemático de por sí. Y después, a medida que hemos desarrollado los sistemas modernos de educación, hoy los niños aprenden matemática, todo el mundo sabe matemática. No estoy hablando de matemática avanzada, cálculo y cosas así, sí, pero cualquier persona que tiene una habilidad matemática tiene la posibilidad de desarrollarla. Hay un sistema de educación para estimular la capacidad matemática en una persona. Y como eso, muchas otras capacidades. Y la razón por la cual hoy hay muchas más personas que, digamos, matemáticos y avanzó tanto el conocimiento de la matemática es porque hemos generado un sistema de educación para estimular eso. Lo mismo pasa con la intuición espiritual, pero el tema es que como cultura no hemos desarrollado un sistema o integrado un sistema de educación de esta percepción más profunda. Entonces en nosotros está latente, como tal vez la capacidad matemática en un chico que era un pastor en la antigüedad, digamos, la capacidad de esa matemática quedó latente. Entonces parte de lo que la sociedad teosófica trata de hacer es el de ayudarnos a aprender cómo estimular estos aspectos más internos, estos aspectos más elevados, entre comillas, de nuestra conciencia. Entonces quiero hablar un poco de esta parte. Hay otra historia que creo que es bastante interesante para entender lo que voy a presentar, y tal vez ustedes la escucharon porque ahora se hizo bastante famosa, esa historia viene originalmente aparentemente, viene de los nativos americanos, y que está la idea de que la abuela le decía al nieto que dentro de cada uno de nosotros hay dos lobos. Un lobo que es bueno, otro que es malo, digamos. Y que están siempre peleándose y siempre luchando para ver quién va a ganar, digamos. Y entonces el nene le pregunta, ¿y quién gana? Y la abuela le dice, gana al que alimentes. Los aspectos de nuestra naturaleza que se desarrollan son aquellos que alimentamos. Entonces, fíjense qué trata de alimentar nuestra cultura. Nuestra cultura en general trata de alimentar la separación o el egoísmo, lo tribal, la famosa grieta. Trata de alimentar los deseos, las necesidades. También hay aspectos positivos que se tratan de estimular, pero hay mucho de nuestra cultura que alimenta lo que no nos permite ser felices. Entonces, tenemos la sociedad que tenemos porque estamos alimentando el lobo incorrecto. Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos empezar a desarrollar este otro aspecto de nosotros, que el aspecto espiritual es la fuente de lo que nos cambia la vida, en el sentido de que la posibilidad de tener cierto sentido de paz, la posibilidad de tener cierto sentido de amor o de unidad, de compasión, la posibilidad de tener sabiduría. Todo eso viene de este aspecto espiritual que, como les decía,
no hemos desarrollado en nuestra cultura un proceso de estimulación. Entonces lo tenemos que hacer nosotros. Eso no lo va a hacer la vida por nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo alimentamos eso? El factor esencial, que es el tema central de la charla, es la atención. Alimentamos aquello en donde ponemos nuestra atención. Y por eso, esto es algo que lo entendió nuestra cultura y por eso lo que estamos viviendo es una guerra por nuestra atención. Una batalla por nuestra atención, con las redes sociales, con esta cuestión de las publicidades y las guerras sociales y la atención que el trabajo requiere y la atención que la familia requiere. Y es una cuestión de que dónde ponemos nuestra atención está siendo tirada por muchas influencias distintas. Y el tema, como les digo, es que donde pongamos la atención es lo que estamos estimulando. Entonces, si estamos siempre prestando atención a nuestro cuerpo físico y a lo que no tenemos y a lo que desearíamos, nos hace una persona que estamos profundamente conscientes de lo que nos falta. Por supuesto, no estoy negando de que, especialmente en países como los nuestros, muchas veces hay cosas que faltan. Pero también es relativo, porque cosas que en el pasado no necesitábamos, hoy parece no podemos vivir sin ellas. Y esto continuamente es así. Y también yo tengo teléfono, computadora, no estoy en contra de nada de esto. Simplemente lo que estoy tratando de señalar es cómo la cultura en que vivimos muchas veces nos captura esa atención y no nos damos cuenta. Y ahí nos volvemos esclavos. Entonces, de nuevo, la idea de la libertad es que uno debería elegir, tratar de elegir dónde voy a poner mi atención y cuánto tiempo. Entonces, la idea acá es que conocemos nuestro cuerpo, conocemos nuestras emociones, conocemos nuestra mente, porque le prestamos atención. Y si queremos empezar a tornarnos conscientes de ese otro aspecto espiritual más profundo, tenemos que empezar a prestarle atención a ese aspecto. Si no le prestamos atención, va a permanecer latente. Entonces, la vida espiritual, más allá de las religiones, de sus dogmas o creencias o prácticas, lo esencial de la vida espiritual es el empezar, el aprender a retirar un poco de la atención de cosas que no se necesitan, que no son, es como que uno tiene, como se hace con la economía, uno tiene que elegir dónde usa el dinero, entonces uno tiene que elegir dónde usa la atención. Y por supuesto, se necesita atención para hacer nuestro trabajo bien, para criar a nuestra familia, para tener relaciones saludables. Entonces uno tiene que ir viendo de dónde va a sacar esa atención para empezar a prestarle atención a esto más profundo de lo que estamos hablando. Y por eso las distintas religiones ponen prácticas o de meditación o de oración o de ayuno, cosas por el estilo. Pero vamos a ir acá a algo más esencial, porque uno puede prestarle atención a lo espiritual de muchos modos distintos. Y como va a hablar Michelle, en esta cultura lo que nos falta es tiempo. Pero se puede integrar el trabajo que estoy presentando, se puede integrar en nuestra vida diaria en las cosas que hacemos cotidianamente. Entonces, la idea es, ¿qué significa prestarle atención a nuestra naturaleza espiritual? Básicamente, ¿cómo se hace? Una de las cuestiones importantes es, como de a poco esto se va haciendo un poco más conocido, pero es el de primero empezar a prestar atención a lo que hacemos. Porque como todos saben, tendemos a actuar mecánicamente. Entonces, lo que va pasando es que cuando actuamos mecánicamente desde lo físico, actuamos mecánicamente desde lo emocional, reaccionamos. Actuamos mecánicamente desde lo mental también. ¿Cuántas veces cuestionamos
lo que se nos dice, la información, no en el sentido de rebeldía, sino decir, ¿es verdad esto? ¿Es necesario esto? Entonces tendemos a vivir sin prestar mucha atención a nada y a actuar más mecánicamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la capacidad de prestar atención. Y la forma más fácil de hacerlo, de empezar con esto, es el empezar a prestar atención a lo físico. Es mucho más fácil prestar atención, por ejemplo, a cómo estoy moviendo las manos cuando hablo, cómo están ustedes sentados en este momento, que prestar atención a las emociones y los pensamientos que son mucho más sutiles. Entonces uno puede empezar con lo físico. Y la idea es cuántas veces notan su cuerpo durante la vida diaria. Muy pocas veces, cuando nos duele algo. De hecho, muchos místicos cristianos usaban el dolor para traer a la memoria la idea de Dios, por ejemplo. Entonces, creo que era Santa Teresa, se ponía una piedrita en el zapato, entonces cada vez que le dolía, que pisaba la piedrita y le dolía, lo usaba como un recordatorio para pensar en Dios. Por supuesto, muchas religiones se iban al extremo a flagelar el cuerpo y demás, pero fíjense que el dolor es algo interesante desde ese punto de vista, porque el placer, desde el punto de vista teosófico, el dolor y el placer ambos son necesarios para el crecimiento. Ni uno es mejor que el otro, ni estamos glorificando el dolor, ni tampoco estamos demonizando el dolor. Las dos experiencias son necesarias y si ustedes ven las personas que crecen sin una de las experiencias, por ejemplo, la gente que tiene a su disposición todo lo que desean, o la gente que vive en un nivel de carencia pronunciada, el vivir con mucho placer o con mucho dolor nos desequilibra psicológicamente. Las dos cosas son necesarias. Pero el placer tiene la cualidad de ponernos a dormir, de hacernos que nos relajemos y no prestar atención, y el dolor es el que nos despierta. Entonces, a veces lo que uno puede hacer es empezar a tratar de generar momentos, situaciones, en donde podemos traer a la memoria el hecho de que tenemos que estar presentes. Entonces, no estoy diciendo usar el dolor para eso. Usen el reloj, ponen la alarma, una notificación una vez por hora y cuando suena la notificación se acuerdan de estar presentes. Pero cuando el dolor viene, también pueden entrenarse para que el dolor sea una llamada de alerta para volverse a estar presente. Entonces, si les duele el cuerpo, por ejemplo, por supuesto, si el dolor es muy grande, ya uno toma toda la conciencia de eso, pero si están sentados mal y le empieza a doler el cuerpo es lo que despierta, es decir, no estoy presente, estoy sentado del modo incorrecto, o si tienen, esto yo lo he charlado muchas veces con gente que tiene algún dolor crónico, y bueno, ya que el dolor está ahí, úsenlo de un modo espiritual, como un llamador de la conciencia. Pero bueno, independientemente de eso, el principio es que ponerse a empezar a buscar momentos en el día donde van a estar presentes físicamente. Y la idea es prestar atención como si fueran un observador desde afuera. Entonces, si lavan los platos, utilicen eso como su entrenamiento espiritual. Laven los platos completamente presentes. Si sacan a caminar al perro. Si hacen algo mecánico, en general es más fácil cuando están haciendo algo más mecánico, el prestar atención, cómo se mueve el cuerpo, prestar atención a su presencia. Y ahí van a empezar a desarrollar lo que le podemos decir, esta atención que está observando. Después empiezan a traer eso, a prestarle atención a lo que sienten y a lo que están pensando. Entonces también pueden poner momentos en donde ustedes prestan atención a lo que piensan. Por ejemplo, cuando ven las noticias. Si ven las noticias en la televisión que generan emociones, digan, cada vez que veo las noticias voy a mirar también mis emociones. No para juzgarlas, no para tratar de cambiarlas. Bueno, si ustedes ven que se despiertan emociones que no son saludables, esa toma de conciencia en sí misma es muy, muy positiva. Y bueno, pueden elegir no alimentar esas emociones. Pero básicamente esto es un ejercicio para desarrollar la atención.
cuando tienen que tener una conversación difícil, presten atención o cosas por el estilo. Y después, todo lo que estamos haciendo con estos ejercicios es el empezar a cultivar la capacidad de prestar atención. Y una vez que vamos desarrollando eso, viene el punto que con esto voy a más o menos a concluir esta primera parte y vamos a ir a lo que Michelle va a presentar con algunos ejemplos más específicos. La idea es, estuvimos trabajando en prestarle atención a las acciones, al cuerpo, a las emociones y a los pensamientos. Pero dijimos que la naturaleza espiritual está más allá de eso. Entonces, el modo de empezar a alimentar nuestra percepción espiritual, esa intuición espiritual, es el empezar a prestar atención cuando la mente está en silencio. Porque cuando la mente está en silencio, es cuando algo más está presente ahí. Cuando la mente calma sus pensamientos, el cuerpo sus emociones, las sensaciones, y que nos parece que no hay nada. No es que no hay nada, es que hay demasiado. Es como cuando uno sale a un cuarto oscuro, si salen a la calle que hay mucho sol, los va a encandilar el sol y no van a ver nada. En el cuarto que estaba oscuro, veían más que saliendo afuera ahora que hay plena luz. ¿Por qué? Porque hay demasiada luz para lo que los ojos estaban acostumbrados. Entonces, cuando en un proceso en un ejercicio de introspección o una oración o una meditación, que de nuevo no tiene que durar 3 horas, Michelle va a hablar de eso, sesiones cortitas producen un efecto importante, pero cuando están en un proceso, en un ejercicio donde tratan de aquietar la mente, las emociones y las sensaciones, ese silencio es el silencio de todo el potencial espiritual que existe ahí. Y a medida que se van acostumbrando a estar en silencio por un par de minutitos, todos los días un par de minutitos, van a ver que empieza a revelarse algo ahí, se empiezan a sentir cómodos con el silencio, empiezan a ver qué paz profunda que hay en el silencio, qué armonía, qué sentido de claridad, empiezan a ver cosas que antes no estaban, parecía vacío, el silencio parecía negación, la negación de todo. Cuando le empiezan a dar atención y empiezan a estimular esto, es como una flor que se desenvuelve y ahí empezamos a esa intuición espiritual que alimentamos en los momentos de silencio empieza a estar disponible en la vida diaria. Lamentablemente el silencio, nuestra cultura es enemiga del silencio y por eso no alimentamos nuestra naturaleza espiritual. Entonces, si salen a caminar al perro, por ejemplo, bueno, pueden hacer el ejercicio de prestar atención al cuerpo y todo, y a medida que vayan desarrollando esa atención, salgan y traten de salir en silencio, sin estar pensando en esto, lo otro, los problemas y demás. El silencio prestar atención al silencio es lo que alimenta la percepción espiritual. Entonces vamos a ver, Michelle va a hablar de algunas cositas y después vamos a hacer una ronda de comentarios, preguntas, respuestas y... Does this pertain to what you said? Yeah, you mentioned briefly, you can elaborate on that. Oh, Perfect. okay. So first, welcome and thank you for having me here and allowing me to share. I can talk loud. No. No, because you have to do anyway. I can talk. You can hear me from here? Okay, está bien. Bueno, dice, gracias por invitarme, que bueno, está contenta de estar aquí. Yes, specifically for allowing me to share my thoughts on using daily life as a spiritual practice. Entonces dice que gracias por permitirle compartir con ustedes lo que ella ha estado trabajando sobre la vida espiritual, la vida diaria como una práctica espiritual. I didn't hear everything, I didn't understand everything of what Pablo said, so my mind kind of made up some stuff. Dice, no entendí todo lo que Pablo dijo, así que mi mente se inventó algunas cosas, dice, pero espero que esté relacionado. So I did hear pain of the body.
Sí, dice, escuché que hablan del dolor del cuerpo. Okay. So one of the things that really helped me is when we have pain in our body, whether it's chronic or not chronic. Dice, una cosa que es útil cuando uno tiene dolor en el cuerpo, sea crónico o no. So pain of the body, we want to have awareness of our mind. What is our mind doing? Sit in meditation and watch our breath. So pain in the body, we want awareness in of the mind. Claro, dice, cuando hay dolor en el cuerpo, lo que uno puede hacer es empezar a prestar atención a los pensamientos, que en general están reaccionando contra el dolor y eso, pero además, como lo que hablamos, uno retira la atención del problema, del dolor, y está poniendo la atención en la mente. It's creating a space. Claro, y está creando un espacio. So with difficulties in our thoughts or our emotions or mental pain, Entonces dice, cuando tenemos dificultades con nuestros pensamientos o las emociones, que hay un dolor psicológico que en general nos ciega, digamos. move your body, but do it with complete awareness of that movement. Muchas veces es útil mover el cuerpo, pero moverlo con completa atención de los movimientos. Entonces ven que ella lo que está diciendo es el aprender, de nuevo, la atención es lo que alimenta, el aprender seleccionar dónde uno va a poner la atención. Again, we're creating space. Crear espacio entre lo que nos está atrapando y nuestra conciencia. It's really hard to solve a problem from the same level of where the problem is. Es muy difícil solucionar un problema desde el mismo nivel de donde está el problema. So this is just kind of a shift. Es una forma de cambiar el foco. All right. Eso fue solo un comentario sobre lo que dije. Ahora, So I'll begin with a quote from one of the founding teachers of the Theosophical Society, Mahatma Kutumi. He says, va a empezar con una cita de uno de los instructores de Blavatsky, que le llamamos el Mahatma Kutumi, que habló de la vida diaria. Entonces había una persona que se quejaba de que todo su año había estado puesto en cuestiones familiares. Entonces el maestro dice, ¿te parece poca cosa que el último año lo hayas dedicado únicamente a tus deberes familiares? No, qué mejor recompensa, qué mejor disciplina que el cumplimiento diario y constante del deber. Créeme, mi alumno o mi pupilo, no sé, en inglés es difícil traducir la palabra esta, el hombre o la mujer que el karma coloca en medio de pequeños deberes cotidianos, de sacrificios y de bondad amorosa. Mediante el fiel cumplimiento de esos deberes se elevará a una mayor medida del deber, el sacrificio y la caridad hacia toda la humanidad. ¿Qué mejor camino hacia la iluminación que buscas que la conquista diaria del ser, la perseverancia a pesar de la falta de progreso visible, el soportar la mala fortuna con esa serena fortaleza que convierte la mala fortuna en una ventaja espiritual, ya que el bien y el mal no se miden por los acontecimientos que suceden en el plano físico. so I feel like I have struggled my whole life with how to take care of my family and how to do my theosophical duties. Ella dice, yo siento que toda mi vida estaba con ese conflicto de el tiempo que necesitaba para prestarle atención a mi familia y para hacer mis actividades teosóficas. So this quote helped me get started on this little talk. Entonces esta cita la inspiró para empezar a trabajar sobre este aspecto. So because for me, family duties and my daily job took up the whole day. En su caso, la familia y el trabajo le tomaba todo el día, todas las horas del día. This makes it difficult to find time for a sitting meditation.
y que pueda ser difícil encontrar tiempo para una meditación, para tener una práctica de meditación sentado, A study of spiritual texts o para estudiar un libro espiritual, and working in service for others. o trabajar en servicio por otros. I felt like I could feed my kids or feed the hungry. Claro, como que era o le daba de comer a sus hijos o le daba de comer a los que no tienen casa, por ejemplo, pero no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. If this were an isolated event or an isolated stage in my life, I just do my duties and its sacrifices, and then I would just return to my spiritual Claro, practice. dice, si esto pasara de vez en cuando, bueno, uno hace las cosas que tiene que hacer y después vuelve a su vida, a su práctica espiritual. But the truth is, there was no isolated event or other time. Family duties was my spiritual Claro, practice. pero Or dice, is. en realidad no es que era algo que pasaba de vez en cuando, sino que sus deberes familiares eran su espíritu, su práctica espiritual, su vida espiritual. So I often imagine that life as that spiritual life was something separate from ordinary life. Claro, muchas veces tenemos la idea de que la vida espiritual es algo separado de la vida diaria, que lo hacemos cuando nos retiramos de la vida diaria. The spiritual life would be a sanctuary to retreat to when mundane duties finally release Como me. si fuera un monasterio al que uno se retira cuando los deberes mundanos terminan, digamos. I picture dedicated hours of sitting meditation, uninterrupted study sessions, and organized service Ella practices. se imaginaba con horas para meditación, para estudiar, organizando proyectos de servicio. But in reality, circumstances always kept me away. Pero la vida, la verdad es que la vida y lo que tenía que hacer siempre le dificultó el poder poner ese tiempo de ese modo. And then I end up feeling like I have failed, or that I've done something wrong, or that I'm falling behind. Entonces uno siente que falló, o que hizo algo incorrecto, o que se está retrasando, esas cosas que pasan, ¿no? So, but what if the spiritual life isn't something we do in addition to our regular life? Pero, ¿qué pasa si la vida espiritual no es algo que hacemos sumado a la vida diaria, sino que parte... no, did you say that? But something we just... Sino algo que lo tenemos que hacer en el medio de la vida diaria. So, but it's something that we discover within our regular life while we're in the midst of family duties. Yeah, that's what I said. Oh, okay. I didn't know that. Okay, so what if these circumstances weren't there as interruptions to our practice, but in fact, karma has placed us with this assignment or this duty? Claro, dice que desde el punto de vista teosófico, digamos, que hay un orden en la vida. La idea es que lo que nos pasa en la vida no son interrupciones de la vida de nuestra práctica. Es la práctica que la vida nos trae a través de la ley de karma y todo eso. So I decided to call for a new practice. I call it microdosing the spiritual life. Entonces dice que empezó a trabajar en lo que ella le llama microdosis de vida espiritual. I'm sure I didn't make that up, but No. I always think I do. Dice, estoy seguro que no me inventé esto. Y no, de hecho, ella lee mucho de neurobiología y los científicos están descubriendo que pequeñas prácticas producen un efecto muy grande en el cerebro. Entonces, lo que les va a decir está basado en descubrimientos científicos. So meditation, study, and service remain essential. En la tradición teosófica, la meditación, el servicio y el estudio son pilares de la práctica espiritual. You said this? Oh, yeah. Okay. No, ya escuché lo que ella dice, entonces por ahí me adelanto un poco. But they are the necessary ingredients that sustain us through our demanding seasons. Entonces, estos son como los ingredientes de la vida espiritual que nos sostienen cuando la vida se pone difícil. So for me, the key
is adapting their longer form without abandoning the essence. Entonces ella quería ver cómo adaptar las prácticas largas en la vida diaria sin abandonar la esencia de eso. So after I thought I made it up, I read that science is discovering the value of Claro, micropractice. entonces dice que ahora les dice que la ciencia está descubriendo el valor de estas micro prácticas. An article recently published in New Scientist Online is titled Hay un artículo que se publicó en el New Scientist, que significa el nuevo científico, que es una revista científica de Estados Unidos. Hay un artículo con el título Too Busy to Meditate, Microdosing Mindfulness Has Big Health Benefits. Estás muy ocupado para meditar. La práctica de la atención microdosis tiene grandes beneficios de la salud. Por supuesto, la ciencia se observa el cuerpo, la salud, pero esto también se puede trasladar a la salud espiritual. So then the article went on to explain these benefits. So tonight I will share these modifications I thought of in 3 practical approaches. Entonces hoy les quiero dar algunos ejemplos de cómo se puede incorporar estas micro prácticas en la vida diaria y les va a dar 3 ejemplos. The 3 pillars. 3 ejemplos para meditación, estudio y servicio. So the first I call meditation in moments. El primero lo llaman meditación en momentos o por momentos. We really don't need an hour on the meditation cushion to touch silence and stillness. Uno no necesariamente tiene que estar una hora sentado en un coso de meditación para tocar el silencio y la quietud interna. With enough practice, because this meditation is a skill, Con suficiente práctica, porque la meditación es una habilidad que uno desarrolla, we could actually recenter ourselves anywhere and anytime. uno puede centrarse o recentrarse en cualquier lugar, en cualquier momento. So for example, we can take a single conscious breath while we're waiting at a red light or we're waiting in line. Entonces dice, por ejemplo, cuando estamos en el semáforo, esperando el semáforo, uno puede usarlo para respirar profundo, relajarse, ponerse en silencio, o cuando uno está esperando en una cola, en vez de estar quejándose del tiempo que uno está perdiendo. Bueno, esa es nuestra práctica de meditación. We can focus for a few seconds on the heart center before we open an email or answer a text. Entonces, por ejemplo, antes de responder un mensaje o abrir un email, tomamos algunos segundos para focalizar nuestra conciencia en el corazón, por ejemplo, que es una práctica de meditación. Unos segundos, uno baja y se centra de nuevo, ¿no? We can allow a brief pause in between our tasks to simply notice what we've accomplished instead of hurrying right along to the next task. Cuando uno termina una tarea, en vez de correr y empezar la otra, poner una pausa entre tareas, observar lo que uno hizo y después pasar a la otra. Entonces, tener más pausas cuando cambiamos de una tarea a otra. So these micro meditations won't replace our deeper practice, but they keep the pathway open. Claro. Estas meditaciones no son necesariamente para reemplazar si ustedes pueden hacer una práctica más larga, pero mantienen durante el día una puerta abierta hacia la conciencia espiritual. We can be reminded then throughout our day that a different consciousness is always Y available. nos ayuda a recordarnos durante el día que hay otro tipo de conciencia que está siempre disponible, pero la tenemos que buscar. It's about finding the calm in the storm. Es de encontrar el punto de calma dentro de la tormenta. So the second point is study in fragments. La segunda práctica ella le llama estudio en fragmentos. So I joined the Theosophical Society and my job at it was the cook. Cuando ella se hizo miembro de la Sociedad Teosófica, en un centro teosófico, y empezó a trabajar ahí, y como cocina muy bien, se transformó en la cocinera de ahí del staff.
So whenever we had big events or programs, I was in the kitchen all day. Claro, entonces por ahí había congresos y cosas por el estilo, con charlas y demás, pero ella estaba en la cocina cocinando. So I didn't get to hear what was going on, but every time someone came down for a cup of coffee, I would ask them, what did you learn? What was important? You know the story, so that's what I'm Yeah, what did you learn? What was important? How are you going to use it in your daily life? Entonces después cuando alguien bajaba, porque la cocina estaba en el piso de abajo, cuando alguien bajaba, Michelle los torturaba y le decía, decime una cosa que aprendiste, qué es importante, qué vas a usar en la práctica. Y entonces lo que la persona le decía, eso era lo que ella aprendía y trataba de practicar. So we can get Theosophy bit by bit. Entonces dice, uno puede asimilar la teosofía de a poquito. So the mind doesn't need hours of reading to be nourished. Claro, entonces la mente en realidad no necesita horas de leer para ser alimentada. Uno puede tomar un... No. Como, Even yo sé lo que va a decir. Perdón. yeah, even small doses or small bits of wisdom work on us long after it's gone. Y pequeñas piezas de sabiduría continúan trabajando en nuestra mente después de que trabajamos con eso. So practice towards the skill, for example, read one paragraph from an inspiring text with your morning mate. Claro, entonces dice, por ejemplo, lean un párrafo de un texto espiritual que sea inspirador cuando están tomando mate en la mañana. You can revisit a single meaningful phrase, write it down, carry it in your pocket and read it throughout the day. Entonces, si hay una frase inspiradora, escríbanla, la llevan con ustedes en el bolsillo y durante el día, en algunos momentos del día, la sacan, la leen, piensan un poquito sobre eso. We use our phone a lot on the alarm part. Sí. If you set an alarm and just write next to it some phrase, that'll come up. You can set it for every Vieron day. que las alarmas uno le puede poner un título o algo. Ahí pueden de hecho escribir una cita. Entonces cuando la alarma aparece, desaparece la cita escrita. Entonces la pueden poner si quieren cada hora, cada 3 horas, lo que quieran. Even rereading old passages you've highlighted will nourish seeds that have already been planted. Incluso reflexionar sobre citas que ya habían trabajado le va a traer una nueva comprensión. The mind continues working on these fragments in the background, often revealing insights during unrelated Y la mente activities. continúa trabajando sobre esto y muchas veces vienen ideas en cualquier momento del día, que no es que estaban pensando en eso, pero evidentemente la mente continúa pensando y les viene una idea. We think we need to acquire more books, more reading, more stuff. Claro, uno a veces piensa que tiene que acumular más libros, más cosas para leer y demás, But quality matters much more than quantity. pero la calidad del estudio es mucho más importante que la cantidad del estudio. One sentence genuinely absorbed, fully aware, can transform a moment. Claro, una oración que realmente la asimilamos nos puede transformar un momento del día. The third point, service in small gestures. Y el tercer punto de servicio en gestos pequeños. We don't have to organize a charity event to serve humanity. No hace falta crear una organización de servicio para ayudar a la humanidad. The ordinary interactions, our ordinary interactions in everyday life, offer constant opportunities. Nuestras interacciones con la gente, nuestra vida cotidiana nos ofrece incontables oportunidades de servicio. For example, how often do we listen and fully be present with a silent mind when someone is speaking to us? ¿Cuántas veces escuchamos a alguien que nos está diciendo algo con completa atención, con una mente silenciosa, ofreciéndonos a la persona? Choose patience and stillness when everything in you wants you to react. O cuando uno elige tratar de ser paciente y tolerante cuando la circunstancia nos empuja a reaccionar. It's a skill, so it just needs practice. Claro, es una habilidad y uno la va desarrollando con la práctica.
So, or offering genuine encouragement or a silent prayer to someone who's struggling. O ofrecer encouragement, como una palabra de ayuda a alguien que tiene problemas, o incluso un pensamiento, enviarle un pensamiento de amor. A veces hay tanta gente pidiendo en la calle y uno no le puede dar plata a todos, y algunos dicen que bueno, que eso tampoco los ayuda. Entonces, pero siempre uno puede tener la actitud de ayudar desde lo interno, aunque sea, de enviar amor, de hacer un gesto que ayude, ¿no? When my children were little, my favorite service practice was folding clothes. I would feel the warmth of the clothes. I would add love to each time I folded them. Claro, cuando los chicos eran chicos y que le lavaba la ropa, y cuando las doblaba, hacía eso su práctica de doblar la ropa y embeberla con amor y con un sentido de, bueno, sí, de todo esto, ¿no? Que también es una forma de servicio. Service to humanity doesn't always mean organized volunteering. Claro, entonces el servicio a la humanidad no es siempre organizarse con voluntarios y hacer cosas grandes. Most of the time, it's just bringing a bit more light to each connection life places before us. La mayoría de las veces es el traer un poquito más de luz a las conexiones que la vida nos presenta. The cashier, the coworker, the stranger. La persona en la caja, una persona con la que trabajamos o un extraño. Each is humanity in miniature. Cada uno de ellos es la humanidad en miniatura. So these practices are not compromises or shortcuts. Estas prácticas no son como cosas que hacemos porque no podemos hacer algo mejor. They are how we train ourselves to recognize that the spiritual life is always present, always available. Es una forma de entrenarnos para reconocer que la vida espiritual está siempre disponible y la práctica espiritual está siempre disponible. And that it is woven into life itself rather than separated from it. Y que está tejida en la vida misma y no en separarnos de la vida. And when dedicated time for a fuller practice returns, we will find these micro moments kept the spark Y alive. si en algún momento empezamos a tener tiempo para una práctica más larga, vamos a ver que todas estas prácticas pequeñas pero constantes son las que generan la posibilidad de esa práctica más larga. So some final words. Our power is in community. Entonces la palabra final es: nuestro poder está en comunidad. When we are, even when we are unaware or miles apart. Incluso cuando no nos conocemos o cuando estamos separados por muchos kilómetros, Your practice gives strength to mine. la práctica de ustedes está fortaleciendo la mía. My practice can silently motivate Y mi yours. práctica puede silenciosamente motivar la de ustedes, We never operate alone. porque nunca actuamos solos. So let us together, whenever we can, honor the ordinary duties that fill our days. Entonces, cuando quiera que podamos, démosle honor a las cuestiones cotidianas de todos los días. And find the spiritual practice outside, not outside of life, but within it. Y encuentren su práctica espiritual no fuera de la vida, sino dentro de ella. But each moment fully lived Pero cada momento vivido plenamente for duty, sacrifice, and charity to all humanity. por el deber, el sacrificio y la caridad para toda la humanidad, como decía la cita. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora hagamos una charla entre todos, a ver qué les parece, tienen algunas preguntas. Como la idea con una charla de 1 hora, que bueno, uno no necesariamente puede cubrir mucho territorio, pero la idea era tratar de inspirarlos a que empiecen a manejar su atención, a qué le prestan atención, a qué le dan energía. Y cada uno de nosotros somos distintos, entonces algunas prácticas pueden ser más inspiradoras que otras para cada uno de ustedes. Pero bueno, la idea es empezar, como dice Michelle siempre,
Todas estas cosas son una habilidad que se desarrolla con el tratar de hacerlo. No se preocupen si al principio no sale. Como cualquier otra actividad, uno lo empieza a hacer y de a poco va saliendo. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? Yo personalmente, ¿qué tal? Leonardo soy. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo se va? Bien. Bueno, tengo 69 años, llevo mucho tiempo, digamos, tratando de conocerme cada día más. Y a mí personalmente me ha ayudado mucho la cuestión de la meditación y otras enseñanzas que incluso me han dado gente que trabaja espiritualmente en distintas disciplinas. Y me parece que este es un lindo encuentro como para por ahí recrear algunas cosas y ponerlas en marcha, o algunas que no se me habían ocurrido y que de pronto están acá mencionadas por vos o por tu esposa, y que básicamente hacen de que justamente se pueda reforzar lo que yo vengo trabajando, ¿no? Claro. Y también lo que probablemente notes es que todo esto hace a la vida un poco más interesante. Porque cuando uno trabaja medio desde lo automático, todo es aburrido, todo es superficial, todo es una pérdida de tiempo. Pero cuando uno se da cuenta que todo puede ser utilizado para ese crecimiento interno, incluso una pérdida de tiempo en una cola, uno puede hacer una práctica espiritual, ¿por qué no? Es una oportunidad para estar mejor y no para molestarse porque estoy demorando en el trámite. Claro. Si no puedo esperar, me voy. Claro. Y realmente me molesta estar ahí, ¿no? Exacto. Otros a lo mejor prefieren en su inconsciencia quedarse y se molestan y llegan de muy mal humor. Claro, es que es todo, ¿no? Porque, bueno, a veces preferiríamos emplear tiempo en otra cosa, pero tenemos el tiempo para estar ahí y a veces no. Y todo eso uno lo puede... hay una frase que a veces pensamos que todas estas cosas son obstáculos, pero el obstáculo es el sendero, porque en el tratar de encarar el obstáculo desde un punto de vista de práctica, es como crecemos. Entonces, para desarrollar fuerza interna o paciencia o cosas que después, a medida que las desarrollamos, empiezan a estar disponibles en cualquier cosa que hagamos de la vida. Entonces, esa relación difícil que tuvimos con esta persona, si lo usamos como un punto de entrenamiento, nos va a generar una habilidad interna que la podemos aplicar a todo lo otro en la vida. Entonces, esa es la idea un poco. ¿Qué más? Norberto. Okay. Hoy me di cuenta de muchas cosas que lo que uno estaba haciendo internamente es fehaciente con experiencia. Hablaste muchas veces de emociones. ¿Qué entendemos por emoción? Yo, a mi criterio, a mi pesar, pienso que la emoción es un movimiento de energía, en la cual estamos todos constituidos. Por eso que mi energía puede aplicarse a ti y a todos los que estamos nosotros. Entonces, con la experiencia de ese momento de energía, que sabemos que estamos conectados, somos un cuerpo material donde están concentradas las emociones, porque justamente el entorno perjudica nuestras emociones, podemos conectarnos con el otro. Con una palabra, con una reflexión, con esta paz interna, hablando con nuestro corazón, porque justamente nuestra intuición nos lleva a que este entorno que estamos viviendo hoy en el planeta depende de nosotros. Sí, claro. Déjame que le traduzca así. Sí, claro. So, he's saying that the question of emotions, and that this is an energy that we all have, and that connects us with others, and that we can learn how to use it in positive ways. Y esto me llevó a decir, yo siempre estuve trabajando en lo que es un técnico en mediciones, y trabajé toda mi vida con frecuencia, y bueno, porque me retiré, me dediqué justamente a hacer experiencia de lo que yo estuve estudiando, claro, conectado con la astronomía y con el espíritu. Claro, y sí, yeah. Can I say something? Yeah. Déjame. Is that all right? Yeah. So,
anytime, speaking of the energy, the emotional energy, or even our thought energy, Hablando sobre la energía emocional o la energía mental. anytime, whether we want to or not, we're sharing that energy with others. Estamos constantemente el compartiendo nuestra energía emocional y mental, lo queramos o no. Benevolent energy tends to go out and come back to the person. Cuando uno tiene unas emociones o energía positiva, digamos, en general uno la emana y también pega una vuelta y nos influencia a nosotros también. Ella está hablando de algunas observaciones que algunos clarividentes teosóficos hicieron de cómo la energía emocional y mental funciona. Está viendo un vaso de agua. Ahora lo charlamos para que termine el ejemplo. And then the Sí, cuando hay emociones que no son saludables, only goes so far because it's encased in a cocoon like structure around the person, and it just keeps bouncing back, and then the sí, cycle. y muchas veces las emociones negativas, como nosotros estamos emocionalmente cerrándonos, que las emociones negativas quedan como dentro de nuestra aura, digamos, como rebotando y también nos influencian a nosotros. And then you have the one with the logos. Do you want to talk about that? Yeah, just go ahead. Sí, y después hay una tercera, que esto es un poco más complejo, pero la idea es que hay una diferencia de cuando uno hace el bien, todavía motivado por nuestros propios deseos y demás, y cuando uno hace el bien de una forma completamente como si fuera un amor completamente de dar y de no esperar nada. Porque lo que estos clarividentes observan es que esa energía que nosotros enviamos, en vez de venir a nosotros, y por eso es de cierto punto de vista, de un sacrificio verdadero, digamos, en vez de venir a nosotros, cuando es completamente impersonal, toca la conciencia divina, digamos, el logos, Dios, como le quieran llamar, y vuelve potenciada como una bendición a la humanidad en general. Entonces, por supuesto que eso nos hace crecer espiritualmente, pero la idea es que en vez de que eso nos vuelva a nosotros, es como un ofrecimiento que se da y que le llega potenciada por el poder de lo divino para toda la humanidad. Entonces los verdaderos salvadores, cada vez que hacemos algo por el hecho de hacer lo que es correcto, estamos colaborando en ser un poquito salvadores de la humanidad. Sí, por supuesto sin irse a una idea de ser salvadores, pero es parte de lo que todos aquellos que ayudan a la humanidad hacen. Nosotros podemos ser parte de eso. Cada momento, como Michelle hablaba, un momento en donde hacemos algo bueno, por hacerlo bueno, sin pensar en lo que nos retorna, estamos entrando en ese equipo de los que están tratando de ayudar a la humanidad. Yo me acordé de Vida Pastore, la conocí. Uh-huh. Bueno, ella me contaba que cuando pasaba por un hospital, ella como llamaba a los ángeles de la sanación o de la curación para que acudan a ayudar a esas personas. Más allá, pienso yo, que los ángeles hubiesen acudido, ya se fue un pensamiento de amor. Claro. Es que además, fíjense lo que esto hace, más allá de que, como decís, investigaciones clarividentes han mostrado que todas estas energías son reales y que ayudan a las personas, pero también está haciendo que uno viva en una atmósfera de emociones positivas, de emociones saludables, en vez de lo opuesto. Si nosotros estamos constantemente atentos a tratar de compartir con otros algo positivo, también lo estamos reproduciendo para nosotros eso. Y eso está ayudándonos al desarrollo espiritual. Desde el punto de vista espiritual, no hay diferencia entre uno mismo y el otro. Lo que hacemos para el otro, lo hacemos para uno mismo. Buenas noches, mi nombre es Silvia. ¿Qué tal, sí? Me resultó muy interesante lo que propusiste sobre el lobo. O sea, las dos características que confrontan y al intentar o decidir o elegir estar de parte de
Sí. en nuestra vida cotidiana también, no solo en una meditación, Claro. sino poder llevarlo a la práctica, porque todos en algún momento nos detenemos a ver cuando algo nos está sucediendo y sentimos adentro si estamos actuando correctamente o sintiendo la emoción correcta en lo que estamos haciendo, y poder alimentar el lado bueno y positivo como para contrarrestar la otra parte Sí. negativa del lobo, que a lo mejor nos lleva a confrontar momentos o situaciones que no queremos. Ahora les puedo dar un ejemplo, una práctica para eso, pero vamos a ver. So I gave the example of the two wolves, the white and the black, and that who is the one that wins, the one that is fed, that we feed. So she likes that. She liked that example. Do you have anything to say right now, or Just that both wolves have a purpose and can move us forward. You know, it's not just a good and bad. Claro, ella dice, porque yo me iba a referir a eso también, que en realidad las dos partes son parte de la naturaleza. Entonces los dos aspectos, uno tiene que aprender cómo utilizar los dos aspectos de un modo saludable, digamos. La idea en la tradición teosófica es que nunca hay que tratar de luchar contra lo que nos parece que es malo internamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno es irritable, la idea es que no se trabaja con eso tratando de matar la irritabilidad y el sintiéndose culpable por eso y el atacando. Lo que uno tiene que hacer es lo opuesto, como decíamos, empezar a alimentar, por ejemplo, en este caso, la paciencia o la tolerancia o cosas así. Y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, como decía Michelle, se pueden buscar citas que sean inspiradoras sobre ese tema, pensar durante el día sobre eso, o meditar sobre eso si tienen una práctica de meditación, o el pensar qué hermoso sería el mundo si todos fuéramos, por ejemplo, pacientes. Es el empezar a prestarle atención a la paciencia, como estábamos hablando, ahí estamos alimentando la paciencia en nosotros. Entonces la impaciencia y la irritabilidad sola se va a ir a su lugar, porque a veces puede ser necesaria eso, pero es como que se acomodan las cosas. A veces pongo el ejemplo cuando, por ejemplo, que vemos en los evangelios, que Jesús entró al templo, había gente vendiendo cosas y él no le dijo, chicos, esto no está bien, ¿por qué no se van afuera, no hagan esto? Él agarró las mesas, las levantó y probablemente si esa era la reacción apropiada en ese momento para dar el mensaje, porque probablemente si él lo hubiera pedido bien, al otro día hubieran estado ahí de nuevo. Entonces, hay veces que ciertas actitudes pueden ser necesarias, pero la cuestión es que no actuemos de una compulsión, sino que podamos elegir. De nuevo, la intuición nos va a decir cuál es la actitud correcta. And I don't know if you said this, but I think it's really important that we don't mistake a hard life or an opportunity for us to learn a lesson or clear some karma is in that we're doing something wrong. Claro, también es importante cuando el alma está preparada para crecer y aprender, como estamos diciendo, los obstáculos son nuestro entrenamiento. Y a veces tenemos esa visión superficial de que si nos pasa algo malo es porque hicimos algo malo. Esto está desde el libro de Job. Ven ahí que si no conocen la historia, él era la mejor persona en el lugar. Y bueno, Satanás vino, habló con Dios y le dijo, bueno, él es bueno, pero porque le das todo. ¿Qué pasa si le saco todo? A ver si todavía sigue siendo bueno. Y bueno, le pasa que se le van sacando cosas y lo primero que los amigos dicen es, ¿qué hiciste mal? Dios te está castigando porque estás sufriendo. Y un poco todo el libro de Job es para mostrar ese aspecto más profundo de la espiritualidad. No, el dolor no es un castigo. Lo que llamamos dolor es parte del entrenamiento. Cuando ustedes mandan a su hijo a la escuela, que el hijo se quiere quedar jugando en los videojuegos, eso es doloroso, pero ustedes no están castigando al hijo. Lo que ustedes están haciendo es ayudando al hijo a crecer, aunque sea doloroso eso.
Entonces, Michelle menciona, uno tiene que aprender a no interpretar las dificultades, el dolor y cosas así como que estamos haciendo algo mal, nos están castigando, sino al contrario, que esta es la oportunidad que la vida nos da para crecer. Okay, so say this, what Blavatsky says about the path, that sometimes... Dice que uno tiene que tener el corazón, Blavatsky mencionó que uno tiene que tener el corazón de un león y el alma de como una paloma, digamos. Right. But the heart of the lion is so that we can get through the difficult... El corazón del león es ese coraje para poder perseverar en los momentos difíciles. And the soul of the dove is so that we can do it with understanding. Our understanding of karma and reincarnation will help us not be bitter and angry. Y el alma de una paloma, vieron, las palomas se usa como para el Espíritu Santo y cosas así, está conectado con la paz. Entonces dice el alma de una paloma en el sentido de el entendimiento para poder pasar por las cosas difíciles sin generar resentimiento, sin generar el volvernos... And I think the soul of the dove doesn't come in the moment. It comes after we understand things. So if something happens and I can be sad, I can be angry, as long as I don't hold on to that. Claro, que cuando estamos pasando por circunstancias difíciles y uno se va a enojar o va a estar triste, pero si trabajamos con eso, eso es lo que genera esa alma de paloma después de eso. Bueno, uno más y después vamos cerrando ya. Sí. No, yo quería sumar un poco a que los obstáculos realmente nos hacen crecer, evolucionar, entonces bienvenido sea, porque cuando uno vive en un estado de bienestar, de abundancia, es como que vamos por un carril así, de inercia. Entonces no tratamos de salir de una zona de confort, inclusive no generamos en nosotros una creatividad extra para saber cómo superamos los obstáculos. Claro. Sí. Como decíamos, las dos cosas son necesarias. Porque, bueno, por supuesto todos estamos más acostumbrados a aceptar y abrazar lo que parece placentero, feliz y demás. Lo más difícil es el aprender a relacionarnos con lo que parece doloroso, difícil. Pero también algunas religiones se van al otro extremo de endiosar al dolor y demás. Y las dos actividades de la vida, como vos estabas diciendo, es parte de lo que tenemos que usar de un modo inteligente para que no nos adormezca. Sí. Can I add one last thing? Well, you might as well just say it, about what Annie Besant says, that we can only, our karma, that we can do everything we need to, everything that will prevent something bad from happening or something wrong from happening. But it's our karma that creates what we do will come out. And it's only in going forward that we can create new karma for those new circumstances. Sí, es un tema complejo. Sorry. Pero no, básicamente que lo que tenemos que darnos cuenta es que lo que podemos hacer no es un reflejo de lo que somos solamente. Es un reflejo de lo que somos más las limitaciones kármicas que uno trae, que son parte del crecimiento. Entonces, muchas veces cuando fallamos en hacer algo, no es que fallamos porque no lo intentamos lo suficiente o porque esto, porque el otro. Probablemente desde un punto de vista kármico, si uno hizo lo mejor que puede, es como que desde un punto de vista kármico no estaba en el cálculo de que íbamos a poder hacerlo, pero porque estaban las limitaciones kármicas previas. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a uno de ustedes, levanten este peso de 200 kilos, ustedes lo tratan de levantar y no pueden, cualquier doctor diría, con los músculos que tenés, obviamente no vas a poder. Y no es porque hiciste algo mal, no es porque seas vago, sino que no tenés la estructura. Pero si ustedes siguen tratando, eso les desarrolla los músculos para que eventualmente lo puedan levantar. Entonces, cuando vienen cosas en la vida y uno falla en hacer lo que uno quisiera haber hecho, no es una falla.
es simplemente aceptar. Esto no, las limitaciones que uno trae no le permitieron actuar del modo que uno tenía el ideal, y no se preocupen por eso, porque el tratar de hacer algo lo mejor posible es lo que genera la habilidad. Bueno, podemos terminar acá y muchas gracias a todos por la atención. Es más difícil estar sentado ahí de ese lado 90 minutos escuchando, así que gracias por estar.